Perfecto. Buenas tardes a todos. Disculpen yo también llegué un poquito más tarde. ¿Puedo Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Escuchan bien todos? Sí, Sí, pero no puedo activar la cámara. Yo sigo aquí a ver si puedo conectarme, pero que te escucho y os veo perfectamente. Perfecto. Perfecto. ¿Ven la diapositiva sí. en pantalla? Genial. Bien. En esta ocasión he preparado una diapositiva donde menciono los temas que están escritos en el ensayo para facilitar la conversación y también pensando que esto va a quedar en YouTube y las personas que nos van a ver quizás requieren más contexto en torno a lo que vamos a hablar. El tema es cuando la mente traiciona al astrólogo. Vamos a hablar de sesgos, de ego y de amor al conocimiento en la astrología. Este tema nace inspirado en las clases que doy junto a Alejandra Usebi en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Ahí hay un módulo, hay un curso específico de astrología y ciencia y abordamos estos temas en varias clases. Aquí hay como un resumen y un abordaje más focalizado a este tema. También en este documento, en hacer el documento, me ayudó a revisarlo y ciertas correcciones Edson Drago, y también Alejandro Usebi también lo estuvo mirando. Y también me dio feedback. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Vamos a empezar por los sesgos. Partamos de la idea de que todos los seres humanos tenemos sesgos, no solamente los astrólogos. Me voy a enfocar aquí con los astrólogos porque, bueno, estamos en el grupo Saturno discutiendo cosas que tienen que ver con investigación. Entonces, a la hora de hacer investigación, por ejemplo, en astrología o en lo que queramos, hay que tener en cuenta que el ser humano tiene sesgos. Es parte de su condición y vamos a ver cuáles son esas condiciones que llevan al ser humano a tener estos sesgos. El sesgo es una distorsión en la manera que tenemos de percibir la realidad, ¿vale? Entonces está la realidad, pero nosotros la teñimos de ciertas características que no necesariamente hablan de la realidad en sí, sino de lo que nosotros captamos de ella. Entonces, el tema es el siguiente. Está aquí nuestro cerebrito y nuestro ser, en verdad, más allá del cerebro, todo nuestro cuerpo está viviendo siempre una serie de sentimientos, hay expectativas. En investigaciones, por ejemplo, podemos tener expectativas de que la investigación salga favorable a la astrología. Eso ya nos predispone a un sesgo. Por ejemplo, todo lo que es entusiasmo, todo lo que son los sentimientos y las ganas de algo pueden teñir los resultados, o más bien, la información que vamos a ver y de dónde vamos a captar los resultados. El tema es que no solamente el ser humano tiene sentimientos y expectativas, sino que además tendemos a ser no conscientes de que los tenemos. Es decir, hay que hacer un trabajo adicional, hay que poner atención para uno darse cuenta de que tiene estos sentimientos y expectativas. Por lo tanto, toda esta materia de sesgos y de lo que voy a hablar es un trabajo adicional que hay que hacer a cualquier investigación. Y el otro problema que hay es que una vez que reconocemos que tenemos sesgos, hay que convivir con la incomodidad, ¿vale? Porque, por ejemplo, las mismas ganas de que, por ejemplo, alguna investigación salga a favor de la astrología, implicaría la incomodidad de aceptar de que quizás la investigación no salga a favor de la astrología. Y eso emocionalmente es incómodo. Entonces, nos enfrentamos a ideas que no son las más gratas y por eso esto conlleva un trabajo. Ahora, ¿por qué hay que hacer todo este trabajo? Simplemente porque si no, todo un esfuerzo de investigación al final puede estar teñido por estas variables propias, son sociales, vamos a ver que hay sesgos también más colectivos, y
y en verdad no alcanzamos a tocar la realidad. Esto está como los sesgos, estamos nosotros, los sesgos y la realidad, o nosotros con sesgos, ¿no? Es decir, los sesgos es una barrera que nos separan de captar la realidad en sí. Entonces, todo lo que es el mundo del conocimiento, la idea es alcanzar a captar esa realidad de la manera más pura posible. Y por eso hay que hacer este trabajo, porque si no, no va a ser pura esa captación. Aquí ya empiezo con ciertas cuestiones que nos predisponen a tener sesgos, por lo menos sesgos a nivel individual. Todo lo que son el mecanismo defensivo en el ser humano, que en el caso de la investigación astrológica puede traducirse en defender que la astrología frente a la sociedad o la ciencia. Entre tanta crítica contra la astrología, de pronto dan ganas de decir, ven, que están equivocados. Entonces ya esa predisposición nos lleva a esa actitud defensiva y esa actitud nos lleva posiblemente, nos puede llevar posiblemente a un sesgo. También, por ejemplo, las ganas de defender una escuela o una corriente de pensamiento en la cual nos sentimos adheridos, eso también nos puede llevar a un sesgo. El defender la propia experiencia. A mí me funcionó así y yo, esa es como mi bandera de lucha, también nos puede predisponer a un sesgo. Y no digo que esté mal defender la propia experiencia, sino que es defenderla sin tener cuidado de que uno también ve una parte del mundo, no ve todo. Y además, uno en su experiencia también puede estar sesgando la realidad. Por ejemplo, algo que solemos hablar en este curso es que si yo hago una investigación y recojo datos de mi entorno, lo más posible es que la gente que me da datos esté vinculada por sinastría con mi carta, por ejemplo. Entonces, eso es un sesgo que hay que tratar de cuidar. Entonces, también eso de la propia experiencia también hay que saberlo abordar con cuidado y defenderlo, pero en defenderlo con bases, con cuidado, con decir esto fue lo que encontré, estos fueron los datos y bueno, voy a hablar después de esto. Y la otra cosa es defender la voz de un autor, un maestro admirado, que bien, que quizá a mí me recontrailuminó y me aclaró muchas cosas, pero también todo ser humano también tiene sesgo y se equivoca, ¿no? Entonces, todas estas actitudes defensivas nos pueden llevar a errores a la hora de mirar la realidad. Menciono 3 tipos de sesgos: personales, cognitivos y estructurales, ¿vale? Los sesgos personales me refiero a los miedos que nos surgen frente a algo, cuando vemos en peligro nuestra identidad y nuestro ego se siente incómodo. Por ejemplo, podemos tener sesgos al mirar o al discutir en la astrología, por ejemplo, por miedo al ridículo y a perder el estatus de conocedor. Por ejemplo, el pretender poner cara de que sabes cuando en verdad no sabes, ¿no? Porque puedes quedar en ridículo de que eres un ignorante en algo. Entonces, son así cositas tan pequeñas que de pronto no nos dejan tener conversaciones más abiertas, más receptivas. O, por ejemplo, toda la vida dije, no sé, que tal planeta retrógrado generaba tal cosa y alguien o una investigación me dice que no. Entonces, bueno, ¿qué hago con todos esos años en que yo estuve a 4 vientos diciendo algo y que puede ser que una investigación diga, no, eso no es así? Entonces, ahí viene esa sensación de ridículo, ¿no? Y que pierdes ese estatus de la persona que sabe. También el miedo a la incertidumbre, que genera cuando uno se da cuenta que lo que creía no era lo que servía, no era tan afín a la realidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos quedamos como en un vacío, en una pregunta como, ¿y ahora cómo lo hago si lo que pensé que era ya no es?
cómo lleno esas preguntas, ¿no? Y también el miedo a rehacer lo construido. Supongamos que hago clases de astrología, en una investigación me dice algo que yo enseño, no va. Entonces voy a tener que hacer las PowerPoint y todas las clases de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces es más fácil ignorar la información para no hacernos cargo de estas cosas. Miedo a ser visto con menoscabo, ¿no? Por otras personas. Pasa también en la astrología que hay como ciertas, no sé si decir rivalidades, pero puntos de vista muy distintos. Y a veces hay personas que acaban aislándose y diciendo, bueno, como que no converso con nadie, porque al final temen a que otros los apunten, porque cada uno piensa que su visión es la cierta, ¿no? Y nos terminamos juntando con los que piensan lo mismo que nosotros porque es más fácil, porque no tenemos que abordar estos miedos, ¿vale? Estas inseguridades. Por otra parte, están los sesgos, bueno, no sé si, espero que haya quedado claro, lo de los sesgos personales. Al final, estos miedos que afectan nuestro ego pueden hacer que neguemos información o que tendamos a agrandar cierta información que nos favorece para estar cómodos, ¿no? Están los sesgos cognitivos, y aquí hay una cuestión de biología y de cómo nuestra mente y nuestra forma de ser nos predispone a captar cierto tipo de información. Aquí hay mucho de biología, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un sesgo que se llama de confirmación, y esto al final se traduce en que uno escucha lo que quiere escuchar. Quizás es súper fácil verlo en otras personas, decimos, no, este escuchó, yo le dije algo y escuchó lo que quiso escuchar, pero lo tenemos todos, es una condición humana, en que la mente retiene más fácil lo que ya es aprendido y para lo que nosotros es cierto. Y cuando algo va en contra de nuestra forma de pensar, es como que el cerebro es más fácil apagarse y hacer que no escuchó nada. Y eso también nos puede afectar a la hora de captar, cuando estamos leyendo información de una investigación o hablando con alguien, de no querer escuchar algo que rompe con lo que pensamos. También hay otro sesgo que todas estas cosas se han estudiado en el mundo como de lo cognitivo y de la psicología, ¿no? Por ejemplo, también está el sesgo de tener una expectativa. Por ejemplo, yo tengo, supongamos, la expectativa de que Marte aparezca en los momentos donde se iniciaron guerras. Entonces, ¿qué hago? Solo analizo la posición de Marte cuando se iniciaron guerras y nada más. Entonces yo ya voy, es como que quiero tener una respuesta y voy para encontrar esa respuesta. Y borro, quizás no era solo Marte, quizás era Plutón, quizás era Saturno, quizás era Venus, no sé. Borré todo lo demás porque yo tengo la expectativa de recibir un resultado. Eso también es un sesgo. Otro sesgo que es encontrar patrones donde no los hay. O sea, aquí tengo un montón de puntos y yo los uno de manera súper arbitraria y formo una jirafa. Y yo digo, ¿ven cómo estos puntos dan una jirafa? Y claro, sí, dan una jirafa, pero podrían dar un perro, podrían dar casi lo que queramos. Entonces, de pronto la tendencia del ser humano, y esto es biológico, de buscar patrones, también nos puede hacer que caigamos en este tipo de afirmación. Y en astrología se ve mucho. Por ejemplo, supongamos que yo pienso que con Mercurio retrógrado se me pierden las cosas, ¿vale? O pierdo plata, supongamos. Entonces, perdí plata, Mercurio está retrógrado. Es que perdí plata. Pero no me fijé en nada más. No me fijé que quizá había una cuadratura con Marte, alguna cosa con Plutón. Olvidé todo lo demás. Armé el esquema para lo que mi patrón mental alcanza a captar. Entonces ahí se mezclan un montón de sesgos, ¿no? El de la expectativa y el patrón. En astrología somos muy sensibles a este tema de encontrar patrones donde quizás no los hay. Y ahí hay que ser súper
un poco rudo con uno, de decir, abrirse a la posibilidad de que quizás la astrología no funciona. Y cuando uno investiga, tiene que tener en mente esa hipótesis alternativa, de que quizás las cosas no son, porque si no hay sesgo. Y este es el último sesgo como cognitivo, que es el sesgo de anclaje, ¿vale? Que la mente nos lleva a cierta información que destaca. Por ejemplo, aquí vemos un fondo blanco con un punto rojo, pero lo más probable es que si nos ponemos a hablar de esta diapositiva, no vamos a hablar del blanco, vamos a hablar del rojo. ¿Por qué vamos a hablar del rojo? Porque destaca más. Pero es un punto, no es todo. Entonces, nuestra mente selecciona información. Lo primero que escuchamos queda más en la mente. Lo último también. Y a veces podemos ver una carta rápidamente, nos llevamos una impresión y puede ser que esa impresión esté buena o no. Puede ser que esa impresión, después de seguir mirando, traiga información que va en contra de la primera impresión que tuvimos. Entonces aquí también hay un sesgo cognitivo bien importante. Y hay sesgos estructurales que tienen que ver con la cultura, la época, el mercado, ¿no? Aquí está la clásica discusión entre astrólogos y científicos, ¿no? Quién tiene razón, que se ve por los medios, y de pronto también, tanto para astrólogos como para el mundo de las ciencias tradicionales, también pueden haber sesgos de investigación solamente porque queremos tener razón. Porque el científico del que sea quiere decir que la astrología no vale y los astrólogos queremos decir que sí. Hay ahí un sesgo, ¿no? Estamos poniendo más importancia en tener la razón que en mirar la realidad. Aquí también hay un sesgo cultural y que de pronto no es fácil abstraerse. Todos nacemos en una cultura que tiene sus símbolos, tiene su visión. En la misma astrología se ve con que hay astrología occidental, astrología védica, astrología china, astrología maya, inca, ¿vale? Entonces cada sociedad armó su sistema de cómo comprender el cielo y cómo lo lleva a la realidad. Y todos creen que su sistema es mejor que el otro. Entonces eso también es un sesgo. Ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, también está el sesgo comercial que va más al tema, yo creo, de la práctica astrológica que la investigación, en el caso de la astrología, que es un poco verse presionado a responder a una sociedad que pide ciertos formatos de astrología, de horóscopos o cierta astrología muy digerible. Y creo que en la práctica astrológica el astrólogo lo ve mucho, ¿no? Que llega alguien y dice, oye, es verdad que los tauros somos, no sé, tosudos. Entonces tenemos que responder a esas cosas, quizás, y no a cosas que quizás consideramos más importantes. En la investigación no pasa tanto porque ya se mueve en un espacio que no está tan en contacto con este mundo más comercial. Hasta ahora van bien, ¿me siguen? Sí, sí. Perfecto. Lo estoy haciendo rapidito para después dejar a la discusión, ¿no? Y bueno, aquí hay un tema bien potente con que nuestra mente está observando la realidad, está observando el mundo y se hace como conceptos de las cosas. Y en astrología pasa mucho, y ahí fue la última parte del texto que redacté, que era como la problemática de la mí me funciona. Que se escucha mucho en los congresos cuando estamos conversando con un astrólogo y es como, bueno, ¿y cómo anda esta técnica? No, a mí me funciona. Ah, pero a mí me funciona esta otra cosa. Entonces como que aquí se vuelve una discusión un poco vacía, muchas veces termina ahí
o una conversación más dura. Y el tema es porque muchas de esas conversaciones de la mí me funciona están basadas como en ciertos criterios o una forma de pensar que viene de alguna cultura. Por ejemplo, en astrología está la astrología helénica, está la astrología psicológica, está la astrología védica, ¿vale? Entonces, y todos, a cada persona que practica cada cosa, a todos les funciona. Pese a que hay técnicas que parecen, no sé si opuestas, pero que nada que ver. O sea, la védica, por ejemplo, tiene un zodíaco distinto, que está corrido respecto a la tropical, pero a ellos también les funciona el zodíaco. Entonces, ¿dónde podemos decir que funciona el zodíaco? O sea, realmente, bueno, si le preguntamos a los astrólogos, cada uno tiene su sistema y funciona, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? De que al final mucha parte de la discusión astrológica está en los conceptos filosóficos que sostienen ese tipo de interpretaciones. O sea, si estudio astrología helenística, está sustentada en la filosofía de ese tiempo, y la védica en la filosofía india, y la occidental lo que sea, ¿no? Entonces, o la psicológica. Entonces, nos agarramos de conceptos filosóficos. Y a veces muchas discusiones que se dan en astrología son en el marco filosófico, ¿vale? No digo que esté mal, ¿vale? Pero ahí hay un problemilla. Y el problemilla es que los astrólogos tendemos a ir poco a los datos. Y los datos me refiero a la realidad más fácil de captar. De filosofía podemos hablar mucho, pero, por ejemplo, supongamos, los mayas creían que Venus era una destructora de mundos. En la astrología tradicional, Venus es una benefactora, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si nos vamos por filosofía, uno va a citar la diosa Venus de Grecia, la Afrodita, y el otro, no sé cuál es la visión, pero bueno, alguna visión más densa, ¿no? Más maquiavélica, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé cómo será la visión maya, pero era algo más destructivo. Entonces, nos vamos a las comprensiones de los pueblos, que cada pueblo tiene su derecho a armarse su sistema y a crear lo que quiera. No obstante, a la hora de encontrar conocimiento, de buscar conocimiento, tenemos que ver que el conocimiento es algo que va más allá del individuo y de los pueblos y de las visiones culturales, porque si nos vamos un poco con visiones filosóficas de cada lado, lo que vamos a hacer es irnos a una abstracción, en vez de estar mirando, a ver, probemos si Venus trae malas cosas o no, si es destructiva, analicemos datos. ¿De dónde sacaste tú que Venus es destructiva? ¿En qué te basas? Y yo te muestro dónde Venus es benefactora. Entonces, ¿qué pasa en la discusión astrológica? Que en vez de, cuando decimos a mí me funciona, nos quedamos ahí y no revisamos datos, no decimos, a ver, ¿a ti en qué te funciona? ¿Dónde sacaste tu muestra? ¿Cuántos casos viste? ¿En qué condiciones funciona? ¿En qué condiciones no funciona lo que tú dices? Y yo te explico también lo mío también, mis mismas conclusiones, al contrario, la visión que tengo. Y como no tenemos esta práctica, nos vamos a un espacio muy conceptual, donde suelen haber más disputas teóricas que prácticas, más disputas filosóficas de qué civilización era más inteligente, que cosas que nos sirvan en la práctica astrológica. Entonces, creo que uno de los desafíos de la astrología es justamente unir, vincular, tender un puente entre todo este lenguaje simbólico que está cargado de nociones filosóficas, sin duda, pero, y eso tiene una riqueza que considero genial, si no yo no estaría estudiando y practicando astrología, pero tampoco nos podemos olvidar de la parte práctica,
Porque si un concepto teórico o filosófico no funciona, es que no funciona. O sea, y que digan, bueno, es que esto es milenario y duró siglos, es que si no funciona, no funciona. ¿Cuántos años y siglos la humanidad creyó cosas que no eran? No es un argumento válido a la hora de hallar conocimiento. Entonces ahí está la tarea de separar la paja del trigo, qué funciona, qué no, cómo, cuándo, dónde. Y ahí cuando despejamos todas estas cosas, recién podemos, creo yo, alcanzar un conocimiento más depurado, ¿no? Que tenga claro cuáles son las variables de esto y sacando de pronto las ganas de que tener razón o de imponerse a otro o de lo que sea. Eso, queridos, es lo que les quería comentar. Atenta a lo que me quieran decir ustedes ahora. Bueno, Paola, quería darte la enhorabuena por haber hecho esta exposición de manera tan concisa y tan clara para tratar un tema que para muchos dentro de las comunidades alternativas puede ser desconocido, que es lo de los sesgos, ¿no? O sea, solemos ver como tenemos una especie de mundo nuestro donde nos sentimos más o menos seguros, aunque nos peleemos con todo el mundo que tengamos alrededor, como has podido señalar antes que a veces pasa. Y luego ese mundo frío y cruel de la ciencia que nos odia, y entonces no hay como posibilidad de que haya ningún entendimiento. Pero luego en realidad, si nos paramos a pensar, está lo que es y está lo que no es. O sea, yo sí de forma muy tajante, pero hay cosas como tú comentas que funcionan y otras que no. Y precisamente eso nos puede ayudar mucho a desarrollar tanto la astrología como cualquier otra cosa que queramos investigar. O sea, el decir, bueno, yo creo en algo y a mí me gustaría que las cosas fueran de una manera, pero en realidad todos los seres humanos tenemos curiosidad por el conocimiento. O sea, decir, yo quiero saber lo que realmente hace algo. Luego están nuestros deseos, nuestros sentimientos que se nos pueden cruzar. Pero todo ser humano tiene esa curiosidad dentro y si se permite, se da cuenta de, oye, esto está funcionando de verdad. Al final el conocimiento puro dentro de sus dificultades y tal es posible. Así que muy bien porque hayas podido expresarlo aquí con nosotros. Sí, gracias. Y también algo que creo que es central y no lo mencioné fuertemente, creo que la importancia de poner el amor por el conocimiento por sobre otros valores, el valor de yo quiero tener razón o mis miedos, mis inseguridades o de tener que defenderme, de todo. Uno tiene el amor por conocer la verdad. Entonces, bueno, uno está dispuesta a que todo eso manejarlo, a trabajarlo. Siempre es un placer escucharte, Pau, así que muchas gracias por esta presentación y también por ser tan concisa en esto. Y me encanta esto último que dijiste, creo que es fundamental, ¿no? Ese amor por el conocimiento más allá de las propias ideas, ¿no? Yo creo que en la... conozco muchas personas que hablan como, no, yo soy un hombre de ciencia, una persona de ciencia y caen en un cientificismo que es una postura, ese cientificismo también, de cerrarse únicamente a la lógica científica, pero para mí si hay algo que caracteriza al espíritu de la ciencia es este espíritu de la pregunta, de abrir preguntas más que cerrarlas o más que llegar a conclusiones, llegar a reflexiones, entendiendo que siempre estamos abiertas a nuevas formas de conocimiento, a nuevas técnicas, nuevas herramientas. Así que me parece súper importante esto de priorizar ese amor por el conocimiento, por la verdad que vemos en la realidad o que podemos encontrar en la realidad con las técnicas que tengamos al momento.
y abrir preguntas, a ver qué pasa, ¿no? Como priorizar la curiosidad. Me parece que es fundamental, así que muchas gracias, Pau. Gracias, Suma, y también Cristian por los feedback. A Cristian siempre le agradezco de todas estas coordinaciones que hace para esto. Y hasta ahora lo que los escucho van un poco al... me gusta que están, creo que se entendió lo que les quería transmitir. Así que genial. Sí, ha sido una exposición muy, muy clara, muy concreta, concisa, lo ha explicado perfectamente el tema de los egos. Y sobre todo eso, lo que has dicho, el amor al conocimiento y sobre todo, bueno, también la pregunta abierta, como ha comentado Suma, y también para mí muy importante es la conexión de los distintos conocimientos. Porque sí, si tú tienes un sesgo y yo tengo otro, si ponemos los dos delante y podemos conectar esa información, ese conocimiento, cada uno con lo suyo, veo también que es una manera muy buena de avanzar en el conocimiento. Vamos, que me ha encantado. No sé, eso, yo en el tema de astrología me pierdo. Imagino que habrá como no patrones, sino características básicas, por así llamarlas, de cada planeta y todo. Y después lo que has dicho tú, la interpretación que cada uno le da al conocimiento que tiene, ahí es lo que deja las puertas abiertas, creo yo. Y bueno, hay que darte las gracias y que a ver la próxima si me podéis ver. Muchas gracias. También, Paula, lo que dijiste de, bueno, no es que porque siempre se ha hecho de una manera, pues entonces significa que hay que seguir así, porque al final tengo entendido que en las primeras astrologías no se conocían algunos planetas que se descubrieron después. Entonces, por eso con lo de la astrología evolutiva y tal, que ahora ya la visión cambia mucho, ¿no? Como todo, yo que sé, Quirón y estos planetas que tienen mucho que ver con la evolución personal, mientras que antes era un poquito todo más determinista, ¿no? Un poco más catastrófico también, que no se veía como ese factor, ¿no? De la evolución de la persona. Entonces, bueno, a mí me parece bien la confrontación con diferentes estilos, diferentes ideas. No sé si al final se llegará nunca a tener una astrología única, digamos, pero sí que es bueno abrirse, ¿no? al diálogo. Sí, yo creo que un poco tomando lo que dice Alberto y Claudia, en el tema de la forma de la ciencia, el mundo, como está estructurado el formato, con sus fallas también, tampoco quiero que suene a que todo va bien o crea que todo va bien con eso, pero una de las cosas buenas que tiene es que hay un esfuerzo de que si bien cada uno se concentra en un pequeño ladrillo de conocimiento, hay un esfuerzo por vincular el conocimiento nuevo a lo que ya existe. Por ejemplo, si uno lee un paper, el paper uno aborda un tema, pero ese tema uno le da un marco y dice, bueno, esto tiene que ver con tal cosa, se contrapone a la otra, está esta pregunta sin responder, no sabemos cómo este tema se vincula a este tema, quizás sea bueno revisarlo después. Y pasa, veo que en la astrología tendemos a hacer poco esos nexos. Entonces yo, supongamos, hablo de
la visión psicológica de Neptuno, o mejor un planeta más conocido, más antiguo, de Marte, y lo veo de la astrología psicológica, pero está bien, pero dejo de vincularlo quizás con lo que fue otras visiones de la astrología. Entonces, quizás nos falta esa cosa más geminiana de hacer puentes, ¿no? De construir puentes entre conocimientos dentro de la misma astrología y también fuera de la astrología. De manera de que vaya generándose esa red ya como de conocimiento más universal, que al final quizás le podemos poner distintos nombres a las cosas, pero sabemos que quizás es algo parecido, o bien sabemos que es distinto, pero vamos a saber por qué es distinto, porque a veces no sabemos a qué nos decimos una palabra, pero no es una equívoca. Cuando hablamos, por ejemplo, de libre albedrío, lo tratamos, y de verdad es un tema muy difícil porque se ha conversado por tanto tiempo con distintas visiones, que de verdad cuando decimos libre albedrío ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, porque es como que hay que pararse en qué libre albedrío, de a partir de qué visión. Entonces, esa no vinculación con otras quizás ramas de la historia, de la filosofía, de la misma astrología, nos hace perder mucha perspectiva. Y la perspectiva lo que nos permite es llegar a esa unidad. Y yo creo por eso también la astrología se ha ido aislando solita. Con Yo iba a esto... comentar, Ay, sí, paso, perdón. habla tú. Es que me quedó resonando algo. Bueno, yo además de astróloga, de terapeuta, soy antropóloga. Y hay algo que me queda resonando con esta idea de conocimientos universales, que lo problematizamos un montón desde la antropología, en el sentido de, por ejemplo, podemos hablar de una perspectiva psicológica, podemos hacer estadística y llegar a ciertas estandarizaciones o encontrar ciertos estándares, pero después no podemos evitar el factor, o no deberíamos dejar de lado el factor sociocultural a la hora de interpretar. Entonces, por ahí estadísticamente en lo que es, bueno, predictiva o pronósticos temporales, podemos decir, esto pasa acá y podemos ver esto, pero a la hora de interpretar el símbolo y a la hora de darle a ese símbolo un contexto, universalizarlo me parece un peligro, porque estaríamos dejando de lado las particularidades de cada grupo humano y de cada cultura, que sí podemos decir, bueno, no sé, esto afecta a tal casa, a tal cúspide, y ponernos bien técnicas, y sí, pero después en el contexto y en la historia de vida de una persona, porque estamos hablando de personas, ese símbolo, ese factor va a tener o debería tener, esto es como lo que pienso, una interpretación asociada al contexto particular. Y ahí es donde no podemos universalizar. Entonces, está bueno esto de un conocimiento universal, entre comillas, o ciertos protocolos estandarizados que se podrían alcanzar, pero como me sale esta cosa de advertir el riesgo de la universalización de los símbolos, pensando en que cada cultura lo va a interpretar de maneras distintas. Por eso también tenemos una variedad de sistemas simbólicos a la hora de abordar la realidad. Bueno, se me disparó ese pensamiento, de nuevo, no es una conclusión, es una reflexión. Habría que indagar más, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Mira, para divagar también, porque creo que son cosas que hay que conversar. Pienso que, a ver, ciertamente es distinto leerle una carta, pienso así, a alguien que está en la India, en Pakistán, a alguien que está en Argentina, porque los contextos culturales son distintos y las cosas que le pueden pasar a la persona son distintas por ese mismo contexto, ¿vale? Desde ahí lo entiendo. Ahora, eso yo creo que no puede homogenizarse tanto, porque si no vamos a caer en errores tremendos, ¿no? A la hora de interpretación.
pero lo que sí creo que se puede homogenizar es un poco la estructura metodológica. Es como decir, la estadística. La estadística es un instrumento metodológico para llegar a ciertas conclusiones. Y la puedes aplicar en química, en biología, en ciencias sociales. O sea, tiene esa particularidad que es como una especie de construcción que tiene sus estructuras, pero esas estructuras las puedes llevar y acomodar bajo ciertas reglas, porque tiene ciertos principios. Entonces, tú respetando esos principios, hay cierta flexibilidad y los llevas a ciertos contextos. Creo que con la astrología se podría hacer algo así. Tenemos, por ejemplo, un principio, el sol es tanto. Puede significar en cada contexto muchas cosas. Sí, la casa tanto, tal principio, que puede significar muchas cosas, depende del contexto. Pero pasa a veces que incluso en los principios tenemos discusión. Y no sabemos cómo discernir, no sé si decir quién tiene la razón, pero quién tiene una postura más fiel a la realidad. Sí, hay tantos sistemas también. Vale, no soy una astróloga súper experta, pero tengo entendido que hay varios sistemas también de casas y tal. Entonces, según una rama, pues, no sé, mi sol, en vez de estar en casa 12, pues estaría en casa 11 o lo que sea. Y eso sí que me dificulta un poco, porque es como, ¿será la rama de astrología que yo he estudiado la más, digamos, cerca, ¿no?, de la realidad, si es que hay una, o la otra? Y ahí es como, bueno, tú tendrás que ver si te sientes más por este lado o por el otro, pero claro, ya la cosa es un poco complicada, porque si, por ejemplo, si un astrólogo te lee la carta, pues te va a hablar según su intuición de tu sol, como si estaría en la casa 11. Y luego otro astrólogo, según la suya, pues te va a hablar de otra cosa. Puede ser que las dos sean correctas en parte, pero claro, es un poco ya muy disperso, ¿no? Yo quería señalar ahora, con respecto a lo que comentaba antes Suma, que me parece que es un tema profundamente interesante, que se puede llevar también a lo que acaba de comentar Claudia si lo adaptamos, que es el tema, y aquí hablo como historiador, de lo histórico-cultural o lo histórico-social, que es que hemos hablado, ¿no?, de los principios universales y del peligro que puede tener tratar de universalizar un principio como puede ser Marte y tal. Es cierto que quizás, sobre todo en la astrología psicológica, se utiliza mucho el concepto del arquetipo. O sea, más que en la antigua, aunque los antiguos empleaban arquetipos como base filosófica, en la práctica lo utilizaban poco en ese sentido. O sea, tú puedes encontrar textos, Robert Fowler, por ejemplo, los comenta, pero realmente en la práctica se te decía, bueno, Saturno es este tipo de persona o Saturno aquí se representa tal, y era muy concreto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se puede estudiar. ¿A qué me refiero? En el contexto, pongamos William Lilly, ahora estoy trabajando con ese autor, ¿no? Un inglés del siglo XVII, desde su perspectiva, que obviamente él las cosas no las recabó desde un punto de vista científico en el sentido actual, pero él recabó información y la basó en información de autores que algunos eran pues de muchísimos siglos atrás, y llegaba a determinadas conclusiones que le permitían hacer unos juicios. Y decía, bueno, Venus aquí representa esto, Marte aquí representa lo otro. Como se refiere a cosas concretas, eso es investigable. Claro, nosotros tenemos que hacerlo dentro de nuestro periodo. No es que sea necesario empezar por el nuestro, pero es más fácil. Y luego decir, dentro del contexto sociocultural inglés del siglo XVII, esto puede representar tal. Y está claro, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de Venus, esto ya es muy bestia, ¿no? O sea, lo de si Venus destruye o Venus beneficia, habría que ver en qué contexto lo decían ellos, o sea, qué filosofía hay detrás y qué hechos concretos. O sea, si ellos dicen, por ejemplo, cada vez que Venus sale, hay una guerra. Ahora, pregunta, ¿hay una guerra porque hay una guerra o es que ellos coinciden sus guerras con Venus?
porque eso quiere decir que ellos buscan tomar unas decisiones que podemos decir, oye, quizá no eran las decisiones correctas si pensamos en que luego cuando llegaron los ejércitos de los conquistadores españoles, pues los pasaron por encima y tal, ¿no? Podemos inventarnos esa teoría, es decir, no es que ellos iban a la guerra cuando no tenían que ir. Y entonces por eso piensan que Venus es el astro de la guerra, pero el astro de la guerra de verdad es Marte. Y si no hubieran entendido eso así, podrían haber derrotado a Hernán Cortés. O sea, nos podemos montar una película, pero quiero decir que hay posibilidades de entender las cosas cuestionando las propias narrativas de la época y tratando de encuadrarlas en una forma de pensar y de actuar. Y decir, oye, si la Venus coincide aquí para los mayas, a lo mejor coincide porque la han hecho coincidir, pero si nos vamos a otro lado, con otra cultura, vemos que no. Hay cosas que a lo mejor es imposible ver si tal rey pues buscaba que Marte estuviera en tal posición para atacar, porque se lo dijo un astrólogo que no sabemos ni su nombre. Pero si vemos que algo que se repite constantemente en todos lados y vemos que eso es estadístico, podemos decir, oye, ¿hay astrólogos o no hay astrólogos? Hay una tendencia que es matemática a que esto ocurra. Y eso nos da una visión. Y luego la podemos comparar con el contexto sociocultural y decir, dentro de lo que cabe tal. O sea, que eso nos pone en guardia con respecto de que está lo que pasa y está lo que los astrólogos podemos intentar que pase. Que a lo mejor el astrólogo lo único que hace es hablar y no puede evitar que ciertas cosas ocurran exactamente como tienen que ocurrir, pero nos permite ver esa doble visión, de hasta qué punto una sociedad se monta un sistema de conocimiento, pero más allá de cómo se lo monte o cómo lo utilice, hay hechos que ocurren. Y si yo puedo separar esos hechos, puedo concretarlo, puedo decir, siempre que Venus está no sé dónde, pasa tal. Y quizá podríamos llegar a la conclusión, simplemente estadística y sin cuestiones filosóficas o valorativas, de que Venus normalmente está no sé dónde, pero es que Marte estaba más todavía que Venus. Y a lo mejor Venus lo que estaba haciendo era aspectos positivos a Marte en la zona donde se daba el ataque, o más bien la sociedad que atacaba a otra sociedad, señalando facilidad para el impulso bélico. Yo qué sé. O sea, y al final podemos encontrar que había una explicación completamente diferente. Solo pensemos en medicina y cómo se han hecho desarrollos en medicina y podemos ver que se pasaba de un desconocimiento total, como por ejemplo, imaginemos los viajes en barco. Para tratar lo que es el escorbuto, pese a la cantidad de viajes en barco que se hicieron, pasaron siglos y siglos y siglos y siglos. Y nosotros podemos estar investigando visiones astrológicas o de cualquier otra práctica que en realidad llevan desactualizado un montón de tiempo porque nadie miró las cosas desde otra perspectiva. Solo pensemos en la astrología védica y las perspectivas tan diferentes que tiene con los aspectos. O sea, es una cosa tan distinta que dice, ¿cómo se le ocurrió a ese hombre ver las cosas así? Pues lo hizo. Y otros creyeron que tenía razón. La cuestión es, desde un punto de vista ¿qué es lo que hay? En eso me quedaría. Y luego ya empezamos a ver explicaciones o contextos y tal. O sea, probemos lo que hay. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Si al final a eso justamente iba en la idea que existe todo un marco cultural, cada cultura tiene derecho a instalar sus narrativas, pero en la hora de la investigación, yo creo que donde está el suelo más duro, más fértil, más claro, es los datos, que es mirar la realidad. Si al final todo narrativa parte de la realidad. Hay más ficción, hay menos ficción, pero parte de ahí. Entonces, es como ir a la fuente primaria del conocimiento. Y eso es lo que hay que tratar de llegar. Y creo que también lo uno con lo que decía Claudia, de esta tendencia a decir, uno estudia en cierta escuela y la prueba y uno ve cómo se siente con el conocimiento. Y aquí también hay una temática en la astrología que, como estamos encuadrados en el mundo holístico, entonces todo lo que es la sensación, la intuición y todo esto como que tiene un espacio importante y muy validado. Y en ese sentido, la postura personal, para no se tergiverse lo que quiero apuntar, que para mí la intuición es súper importante, la ocupo un montón. No obstante, también hay que decir que la intuición en ciertas ocasiones también nos puede llevar por terrenos súper resbaladizos porque la intuición no suele ser exacta.
nos suele dar globalidades, tendencias, es como, esto va por acá, pero no sé qué va a pasar. O sea, si fuera por intuición no estudio quizás astrología, porque quizás no sabría con tanta claridad el momento. Esto va a pasar en tal y tal meses. Con intuición es muy difícil llegar a esas claridades. No digo que imposible, pero difícil. Entonces, esto como de ver cómo uno se siente con una técnica es algo que ocurre mucho en astrología, pero es un criterio muy subjetivo también. Porque me puede gustar, supongamos, la astrología de tal visión, por una inclinación de mi carta natal, ¿vale? Supongamos, tengo mucho Saturno, mucho Cáncer, entonces me van a gustar las cosas antiguas, ¿vale? Y entonces me voy a sentir cómoda por eso nada más. No es porque sea fiel a la realidad. Mi comodidad puede ir por ahí. Entonces, creo que también un desafío para el mundo holístico, y lo hablo más de la astrología, que es el campo que más sé, es un poco salir solo del marco de la intuición, cuestionarse también los sesgos que puede tener mi intuición, porque la intuición puede tener muchos sesgos, ¿vale? Caldo de cultivo de sesgos, si uno no lo cuida. Y tratar de irse a los datos. Es decir, en vez de decir, a ver, ¿cuál técnica me siento más a gusto y más, me siento más, claro, me sale más fácil, qué sé yo, la pregunta es, ¿esta forma es más efectiva para ver la realidad? ¿La describe mejor? Eso. Y la comodidad o la incomodidad debiese estar en un segundo o tercer orden. Bueno, ahí, quizá no la intuición en sí, pero yo pienso que también un poco la sensibilidad del astrólogo tiene su importancia, porque si no sería, digamos que podemos unificar todo, pues entonces eso es ya inteligencia artificial, porque si nos basamos solamente en datos, digamos, pues es como si una máquina, ¿no?, hiciera como la lectura. Yo pienso que cada astrólogo también es importante que tenga un poco su sensibilidad y su intuición, porque digamos que yo soy una astróloga muy saturnina, pues quizás voy a atraer gente que necesita de esa energía, porque si no, todos iremos al mismo astrólogo, todos iremos al mismo psicólogo y al mismo doctor. Entonces, yo pienso que quizás la gente que viene a mí para una lectura de carta puede ser diferente de la que va hacia Paula o hacia Suma, porque cada uno tiene su propia sensibilidad, su propia intuición y su propia energía. Entonces, bueno, ahí lo de la intuición, claramente basarse más en los conceptos, ¿no?, astrológicos, pero sí que pienso que un poco se necesita para que esto no sea, porque ya se ven programas que te hacen una lectura de carta ya todo virtual, o sea, con la ChatGPT y la IA, ya te hacen una lectura y yo no lo veo así, porque a veces hablando justo con la persona que te das cuenta por dónde va la carta. Hablo de la carta natal, ¿no? Porque si no conoce a la persona, pues dice, bueno, puede ser esto o el otro o el otro. Eso depende un poco del nivel evolutivo de la persona, ¿no? Entonces ahí es donde entra también la intuición y la sensibilidad, cosa que una máquina o un ordenador no puede hacer. Me parece súper interesante esto que decís, Claudia. Y antes cuando mencionabas el ejemplo, ¿no?, de un sol en casa 11 o 12 o 10, y hablabas de esto de la intuición del astrólogo, la astróloga, a mí particularmente me lleva a pensar también que podemos charlar sobre la intuición o debatir la intuición y la sensibilidad, que es algo fundamental a la hora de trabajar con otras personas y sobre todo de asesorar, dar consultoría
o hacer un aporte que realmente sea de valor a la vida de la persona, necesitas un contexto. Pero pienso cuántos profesionales o cuántas personas que hoy por hoy trabajan con la astrología no terminan haciendo más o menos lo mismo que el ChatGPT o que alguna inteligencia artificial, y que más que estar basados en su intuición, están basados en lo que leyeron de un librito y repiten. Entonces es como, ya, veo, porque hoy también hay un alejamiento muy grande del cielo en tanto cielo. O sea, podemos ver un montón de cartas en softwares, pero de realmente estar mirando el cielo o esa conexión que por ahí tenían estos antiguos que interpretaban, estaban mirando un cielo, no estaban mirando una carta en cartanatal.es. Entonces, el astrólogo puede ver eso y decir, listo, tiene el sol en la casa 11. Entonces te dice de manual lo que es el sol en la casa 11. Y eso también existe y no es únicamente algo que podamos otorgar a las máquinas. Digo, también es algo que pasa con las personas que reciben una consulta. Entonces, más allá de la intuición, que sí, puedo tener la intuición de que la persona necesita esto en este momento, o puedo abordar tal temática por acá, o que este Plutón me está hablando de tal cosa y por ahí la persona no me da esa respuesta o no lo ve en su propia carta. Creo que es importante ver qué información se baja como desde un lugar muy de esto, del manualcito. Y que ese también es un riesgo y qué sensibilidad hay de la persona a la hora de escuchar a ese consultante que está viniendo con alguna temática en particular, porque en general cuando las personas se acercan a una terapia complementaria, una terapia holística, es porque están viviendo o crisis de fe o situaciones en su vida, o bueno, a mí me llegan muchas consultas desde este lugar de la necesidad de autoconocimiento o de despertar espiritual, ¿no? Como muchas personas, estoy en un despertar espiritual. Entonces, en general hay una cierta crisis o una cierta situación que motiva o destapa esa consulta. Y no es que salgo a la gente que dice, bueno, yo me hago el retorno solar todos los años, pero en general uno va a encontrar que hay algún punto de conflicto que lleva a esa persona a consultar. Entonces, más allá de la intuición, que sí está buenísimo, creo que es importante la sensibilidad y el no transformarse en una máquina que repite, el sol en Escorpio es esto. Hoy, por ejemplo, veía un reel sobre la luna nueva en Escorpio y un astrólogo que decía, es un cielo súper oscuro, se vienen tiempos de oscuridad, todo porque es la luna nueva en Escorpio, pero esta luna nueva en Escorpio está buenísima, tiene un barrilete hermoso, hay trígonos de Saturno, de Neptuno, de Júpiter. Entonces, claro, se concentró en que era la luna nueva en Escorpio y dijo, tiempo de oscuridad, terrible. Y yo te digo, pero yo no veo ese tiempo de oscuridad, o por lo menos no para la gente que tenga puntos importantes en los últimos grados de un signo de agua o en los primeros de un signo de fuego, porque esa gente para mí no va a estar en un periodo de oscuridad. Entonces digo, sí, intuición, sensibilidad y no atarse al librito o al manual, porque ahí devenís en un modelo de lenguaje. Claro. Vale, ahora estamos 3 personas que queremos hablar. ¿Quién entra primero? Qué buenas personas somos, no queremos. Ninguna. Dale, Paola. Agregar a lo de la sensibilidad y el conocimiento, yo ahí haría una distinción entre investigación y la práctica. A la hora de la investigación, lo voy a llevar al mundo de la medicina, ¿vale? Existe la investigación médica. ¿Y para qué sirve? Para, por ejemplo, ver estadística, me refiero.
cuántos casos de personas que llegan con infección urinaria, por ejemplo, esto puede llegar a un problema renal, si es que no es tratado. Entonces yo tengo un número, ¿vale? Suena súper frío, ¿vale? Y así el médico es formado teniendo distintas, como haciéndose un mapa de su formación, de las posibilidades de si algo se trata o no trata, o cómo pueden ser los síntomas de acuerdo a la enfermedad, ¿vale? Entonces se hace como un algoritmo, pero eso al final es un conjunto de conocimiento acumulado de investigaciones y médicos que les precedieron. Ahora, ¿dónde va la sensibilidad? Creo que la sensibilidad está en la aplicación de ese conocimiento acumulado en el paciente. Es decir, tengo todo mi esquema aprendido, pero el paciente llega con infección urinaria, ¿vale? Pero bueno, es distinto si es hombre, mujer, contexto, dónde vive, vive en situaciones salubres, insalubres, vive en la calle. No, todas esas variables las capta, ahí está la sensibilidad de decir, tu tratamiento va a ser mejor que este otro. Entonces yo creo que la sensibilidad es algo muy de la práctica y lo que ayuda a la investigación es que esa práctica tenga más herramientas para tomar decisiones, porque yo sé que de la gran población, supongamos personas que viven en la calle, la verdad es que no sé, la infección urinaria es mejor tratarla así que de la otra forma por las condiciones en las que vive, no sé, por decir algo. Creo que ahí hay una diferencia. Nada más a decir. Claro, es que a cada persona se le debe transmitir la información no, de una manera diferente. A lo mejor hay personas que le vale la información de, sí, como decía, el sol está en casilla 11 y, por ejemplo, a mí me vale esa información y es válida y diciendo, me vale que me han dicho esto. A lo mejor otra persona con otra personalidad necesita eso. Estáis hablando de como tener tacto, es decir, cómo llevamos la información o de qué manera la transmitimos. O el doctor es lo que dice, el conocimiento lo tiene. Cada paciente es diferente. A un paciente le puedo decir, tiene usted esta enfermedad, se toma este medicamento y el paciente se puede ir muy contento diciendo, qué buen doctor. Y a lo mejor otro paciente con la misma dolencia, hay que entrarle el conocimiento el mismo, pero se lo tengo que transmitir de otra forma para que diga, me ha llegado su forma. Al final es eso, el núcleo de la información es la misma, de qué manera se transmite, que ahí es la gran diferencia que hay ahora entre el ser humano y la inteligencia artificial. Conocimiento, se puede tener todo el conocimiento. ¿Cómo lo transmitimos? Ahí está la diferencia entre una persona y una máquina, creo yo. Completamente de acuerdo con Alberto y de hecho iba a decir algo bastante parecido, que es que ahora que está saliendo lo de las IA, hay una parte que da mucho susto, que es como la IA lo hace todo mejor que nosotros, pues entonces no va a tener sentido hacer nada, ¿no? Pero resulta que es cierto que la IA como tal te puede coger y darte 1000 significaciones de el sol en la 11 o casi en la 12, te puede hacer también la hipótesis, ¿no? Decirte, si estuviera en la 11, tal, según este sistema, y decirte todo lo que tú quieras. Pero esto, y lo digo como alguien que tiene el regente de la 9 conjunto exactamente al ascendente. O sea, en mi caso, para mí, lo de desarrollarme personalmente leyéndome un libro, para mí tiene mucho sentido. Pero me di cuenta de que no solo no lo tiene sentido para todo el mundo, que eso es otra, sino que aunque tú intentes meter datos, no en forma de libros, sino en datos concretos, luego está en la parte humana. Eso claro. Es algo que la IA nunca va a poder realizar. O sea, hay personas que sí que pueden tener un perfil más especial y la IA o el robot, digamos, les puede resultar atractivo y no ver la diferencia clara o no querer verla entre tratar con una máquina dentro de un espacio virtual y tratar con una persona. Pero es cierto que nosotros somos seres relacionales, o sea, no nos podemos entender fuera de las relaciones. O sea, mi carta natal o la de cualquier otra persona es un ascendente que a su vez se relaciona,
planetas aparte, con otro montón de casas que vienen a representar, bueno, la casa 3 que representa a mi hermano, la casa 4 que representa a mi padre, la casa 7 que representa a la pareja o a lo que represente, porque podría ser un enemigo quizá, ¿no? Pero me refiero, son siempre relaciones. Y las relaciones no las cambia uno por la sólida lógica de los datos que te da una inteligencia artificial. La cambias cuando ves que hay algo que es otro ser humano diciéndote que eso tiene sentido. O sea, hay una persuasión. Es cierto que un profesional, por ejemplo, del coaching, pues no te va a decir exactamente tú tienes que hacer esto. Y quizás algunos psicólogos sí son bastante directivos. Pero al final es que tú tienes que persuadir. Tienes que llevar a la persona hacia un lado que no sea el barranco. Aunque a la persona le tienes que mostrar su libertad, su posibilidad de decidir, al final tú tienes un papel al hacer unas preguntas o no hacer unas preguntas. Al dar feedback positivo o al decir más bien, bueno, vamos a replantearlo. Y es una inteligencia artificial, por muy bueno que sea, no va a ser real. Sobre todo, no tanto en un sentido ético-moral abstracto, sino que es que no te lo crees. O sea, tú sabes que el robot está ahí para decirte lo que tú quieres escuchar. Que no es un ser humano, no hay el riesgo. No habría que... Sí, Alberto. Perdón. Ahí como hablando, habría que preguntarle al robot, a ver, señor robot, de la IA, ¿dónde está la empatía? O demuéstrame empatía. Yo creo que es el punto o la gran diferencia, o como decía antes Paola, de hacer las cosas con amor. ¿Dónde está ese corazoncito de esa máquina? Podrá avanzar en conocimiento lo que quiera. El factor ese humano, la empatía, el amor. Yo creo que eso es algo, bueno, no lo sé si llegarán a alcanzarlo o no, pero será la gran diferencia entre el humano y la máquina. Y eso, por conocimiento todo, la manera de transmitirlo o eso que está sintiendo la persona a la que se lo estoy transmitiendo, me estoy poniendo, le estoy llegando, esa sensación que es humana, no sé yo si se llegará a lograr o no. De momento yo creo que no. Y yo querría añadir, Alberto, antes de ceder la palabra a Paola, llevándolo a un nivel más técnico de la astrología y de por qué una inteligencia artificial no puede sustituir a un ser humano, es porque vamos a poner que hacemos un pronóstico. Y entonces la máquina nos puede ayudar como astrólogos y astrólogas a tener todos los datos de lo que podría significar una dirección. Sí, claro. Por supuesto, podemos tener toda la información del pronóstico. Pero claro, imaginemos que lo que dice la máquina con toda la claridad del mundo es esta persona va a perder a un ser querido. Pongamos que eso es así, que es real, ¿vale? Que eso se puede hacer con tecnología y que la persona prácticamente eso, es decir, muerte segura, tu padre no pasa de este año. La máquina no está en situación para decírselo a alguien. O sea, por supuesto, una máquina del ejército estadounidense pues le dirá si el misil va a caer no sé dónde, porque lo tiene que hacer. Pero una persona normal necesita otro ser humano que se lo comente. Si tiene que comentárselo, eso ya nos entra en otros temas de ética. Y eso sería una. Claro. Si estamos hablando de elecciones astrológicas, tú le podrías decir al robot, oye, dame las mejores fechas y horas para hacer no sé qué. Perfecto, las mejores fechas. Pero claro, la elección se hace no solo con el pronóstico, desde un punto de vista técnico, de si este es un momento genial porque Júpiter hace no sé qué en tu carta natal, sino también por la carta en sí. Y eso nos devuelve a la consultoría. O sea, tú puedes decir que yo voy a empezar un proyecto de no sé qué, pero es que luego ese proyecto puede ir tan en contra de la carta que luego no va a funcionar. ¿Y por qué va a ir en contra de la carta? Porque tú a lo mejor tienes un problema interno que no has resuelto. Y resolver ese problema interno lo tienes que resolver con un profesional humano que te ayude a entender por qué hacer una acción u otra. O sea, no tiene sentido encontrar la mejor fecha para hacer algo que no tiene nada que ver contigo, pero tú todavía no te has dado cuenta porque no lo tienes asumido. ¿Y quién te va a ayudar a asumirlo? Otra persona. Para eso hace falta un profesional. Y lo mismo podemos decir para si hacemos horarias, si hacemos sinápticas, si hacemos la que sea, siempre va a necesitarse un profesional que dé el factor humano y acompañe a todos esos datos. No se te escucha, Paola. No tienes desconectado. Vale, gracias. Escuchando la conversación, desde como, justamente pensando en
en el tema que les comentaba en la presentación, estaba pensando, ¿por qué llegamos a hablar de la IA? Como, ¿cómo empezamos a hablar de sesgos, astrología, conocimiento y llegamos a la IA? Y creo que aquí aplicó lo que les decía, sesgos, ¿vale? ¿Por qué se nos mete la IA en la cabeza? Porque estamos hablando del conocimiento y asociamos el conocimiento como algo frío, ¿vale? Y estamos haciendo una comparación por lo tanto, ¿qué sería lo no frío? Hablamos de lo humano, ¿vale? Entonces, quiero un poco poner este contexto de la época que también nos está tiñendo la discusión o la está llevando a cierto lugar, ¿vale? Y ese lugar también está teñido por miedos humanos, porque, como bien dijo Cristian, nos sentimos amenazados por la figura de la IA y su desarrollo y que no tengamos un lugar. Entonces, lo menciono porque al final creo que detrás de la conversación o lo que saco, cómo llegamos a esto es, lo resumiré así, no a una persona, lo voy a decir como grupo, ¿vale? Tengo miedo de la IA, tengo miedo del conocimiento por sí solo, porque es muy frío, y por lo tanto le doy valor a algo más cálido, lo cálido igual a lo humano, que es lo opuesto a lo que va a ser la IA. Es mi punto diferenciador, y ahí donde el ser humano, que quiere un lugar en el mundo, siente que en ese lugar no va a ser disputado. Entonces, pongo eso sobre la mesa porque es un sesgo de discusión, ¿vale? No digo que hagamos nada con eso, solamente que lo pongo, que es como un elefante blanco en la habitación, eso está aquí, presente, apareció solo, pero es parte de la forma en cómo estamos concatenando los pensamientos. Entonces, bajo esta lógica, a lo que nos lleva es a construir una especie de oposición entre información versus calidez, IA versus humano. Pero esa es una visión de la época, ¿me entienden? Es como, dentro del contexto histórico que estamos ahora, es como obvio, sí. Sí. Pero no es en sí eso. No sabía que venían con sonido. No esperé que sonara. Bueno, llenó el vacío del silencio. Es que el tema este tiene tela también, lo de la inteligencia artificial y tal. Entre otras cosas, porque no solo es que es la IA, sino más bien porque la idea que tenemos de ella no sabemos hasta dónde puede llegar. O hasta dónde se va a tratar de forzar que llegue, que eso también es otra. Entonces, buscamos protegernos tanto en un sentido económico, porque lo más obvio es que la IA es una entidad económica que a su vez destruye otras entidades económicas, eso es lo primero que se ha visto, pero luego a cualquier otro nivel. O sea, a nivel de qué interés va a tener ahora ser persona porque tenemos a las máquinas y tal. Pero al final es como todo fenómeno como marcial o saturnino. O sea, esto va a hacer que salga lo que hay de real. O qué sesgo tiene la IA, porque la IA la hace un programador. ¿Qué sesgo le estoy metiendo yo a la información que me está dando la IA? Va a la fuente, me está poniendo todas las fuentes para que yo analice toda la información, o me está secando la información que me llega. Claro, porque es que a veces, ¿no? Por ejemplo, una interpretación de carta natal, tú no conoces a la persona y tienes una idea y dices, bueno, seguramente por su, no sé, por su punto de pasado aquí, pues estará muy apegada a esto y tal. Y luego ya cuando la conoces y hablas con ella, te das cuenta que esta persona ya ha hecho un montón de terapia, de trabajo personal, de evolución y ya todo eso lo ha transformado. Entonces, tu interpretación ya va cambiando conforme tú hables con la persona. Yo realmente a eso me refería con la sensibilidad, ¿no? Porque esto la IA no lo puede hacer.
ella dice, bueno, tiene todo este punto de pasado aquí, pues le da como un pronóstico, ¿no? Según la estadística. Pero no tiene en cuenta de la evolución que la persona ha hecho. Claro. Entonces, Claro. es algo que no se puede adaptar. Y eso ahí creo que está lo bueno de ser un astrólogo, ¿no? Un astrólogo, pues, bueno, debería poder cambiar su pronóstico y todo eso según vaya hablando con la persona. Sí, creo que hemos pasado, ¿no? del sesgo de la IA a nuestros propios sesgos, tratar a nuestros clientes. Puede ser por ahí. Perdona, Paula. Sí, te encuentras razón, Cristian. Si al final, el que estemos hablando de la IA, al final, la IA es una creación humana, por lo tanto tiene nuestras propias oscuridades, estamos reproduciendo una mente, bien, como llevando lo humano, la mente humana a un otro, ¿no? Traspasando esto. Entonces, lo que también creo que tenemos que tener cuidado, porque lo que vemos de riesgo en la IA también es un problema muchas veces en nosotros. Por ejemplo, el filtro que hace la IA para decirte qué información darte y qué no, es lo mismo que hace un astrólogo cuando ve a alguien y dice, bueno, esto se lo puedo decir o no, en este contexto, ¿es oportuno o no? Ya sea por su perfil, por lo que sus tránsitos o por lo que sea. Entonces, eso que hace la IA también lo hacemos nosotros. Ahora, puede ser que hoy, año 2025, la IA no pueda captar las sutilezas que un astrólogo humano hace, pero honestamente no sabemos si en 10 años más, porque también esas sutilezas que captamos astrólogos humanos se basan en mirar a la persona, mirarle la cara, mirarle gestos, que cerró más un ojo, que todo. Que nuestra cabeza ya es como un circuito que son datos al final que hemos metido por toda nuestra vida y que aprendemos a leer caras. ¿Vale? Y eso ya se está entrenando en inteligencia artificial. Los discursos también se están entrenando. O sea, que una persona diga algo y la IA te va cambiando, también se está entrenando. Ahora es torpe, pero no sé si en 10 años más. Entonces, a lo que voy acá es que en esta misma discusión hay sesgos que tienen que ver con los miedos de nosotros, tal como nosotros como astrólogos tenemos miedo a pensar en ciertas posibilidades. Por ejemplo, ahora nuestra posibilidad de que la IA nos haga suficiente competencia como seres humanos astrólogos, es un miedo, nos genera una defensa, nos impide ver la posibilidad de que eso puede ser, porque no queremos verla, porque le tememos, porque no sabríamos qué hacer. Entonces ahí se genera como una especie de barrera, ¿bien? Al conocimiento, es como decir, es como ¿para qué entonces? ¿Para qué generamos conocimiento? Si después lo va a tomar casi una IA y después lo va a reproducir en una consulta mejor que yo con mayores probabilidades de éxito. De hecho, estuvo este estudio de que ponían a personas que le hablaban a la IA sobre sus problemas, modo psicólogo, y la gente quedaba más satisfecha que con un psicólogo real. Eso ya está pasando ahora, y sin que la IA vea las caras. Yo añadiría con el tema de la IA, y ahora que estamos flipando tanto, que es que en la práctica la IA se utiliza sobre todo para dos cosas. Una es para tratar de indagar, investigar, compilar datos y tal, o sea, algo que es más frío y que es más, digamos, más objetivo, más imparcial. O sea, si 2 y 2 dan 4, pues la IA sabe rápidamente y más rápido que tú, que eso es así. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con las valoraciones, toma de decisiones, qué es mejor para ti o qué no lo es. Y ahí es donde ya entramos, donde que por mucho que no nos pueda gustar esto, los seres humanos conformamos grupos, bueno, tanto a lo individual como a lo colectivo, no somos iguales, ni tenemos los mismos gustos ni los mismos intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que una inteligencia artificial te puede decir que lo mejor o lo mejor para ti es algo que conviene a quien ha programado la IA.
¿Por qué? Porque eso es lo que haría cualquier persona o cualquier grupo ejecutivo de una empresa o cualquier gobernante si pudiera. O sea, tú le dirías a alguien lo que le conviene pensar, lo que le conviene hacer. Eso no es una cosa oculta de teoría de la conspiración, sino es de lo más normal y el poder funciona así y siempre ha funcionado así. O sea, buscamos generar propaganda, sistemas de control y tal que permitan desarrollar los recursos, la operativa fiscal, militar o lo que sea, de acuerdo a como quiere la élite dominante. Y esto no lo digo desde ninguna perspectiva ideológica, esto no lo digo a lo mejor desde la izquierda o la derecha de que esto es bueno o malo, esto simplemente es real. O sea, cuando tú estás arriba, buscas controlar para poder dirigir las cosas hacia donde tú quieres. Y tú utilizas las herramientas a tu alcance para desarrollar esos proyectos que tú quieres realizar. Y una herramienta a tu alcance es la IA. Tú coges la IA, la cambias levemente para que diga lo que tú quieres que diga y luego le dices a los otros seres humanos, oye, que la verdad es esta. O sea, el mejor sistema económico, o sea, si cogemos a la IA, ahora no la IA actual, pero como se puede utilizar la IA dentro de 2 o 3 años o 10 años, la ponemos ahora la ponemos en Argentina. Imaginémonos que está en Argentina la IA y le hacemos una pregunta económica. Pues puede que sospechosamente nos diga que el mejor sistema es el liberal, pero no el liberal cualquiera, el liberal que practica el presidente Javier Milei, que no es el único sistema liberal, digamos, que hay, sino uno muy concreto. Y luego, si lo llevamos a Estados Unidos, lo que te dice, no, la economía correcta es una economía con determinados tintes proteccionistas y tal, que es la de Donald Trump. Y si te vas a otro lado, te dirá otra. Y hay IAs que son comunistas, y hay IAs que son socialistas, y hay IAs que son no sé qué. O sea, que al final te dices, hostia, que es que la IA hace cosas que hacemos los seres humanos y que conviene, sospechosamente, pero en realidad muy naturalmente, a lo que determinados grupos y personas quieren. Entonces te dices, vale, tú te puedes montar la película que tú quieras, pero al final los seres humanos somos seres que tenemos deseo y que actuamos. Entonces podemos tener una IA que nos dé toda la información que nos dé la gana, pero al final siempre va a hacer la pregunta, ¿quién está condicionando lo que estamos pensando? Y si nos hacemos esa pregunta, podemos decir, oye, la IA puede saber todo lo que tú quieres, pero al final yo estoy abierto al conocimiento y no me refiero a un conocimiento científico, me refiero a un conocimiento existencial. Y la IA te puede dar eso si tú se lo preguntas, pero al final eso nos lleva a la necesidad de convertir la IA en lo que es en la práctica, una herramienta. O sea, una herramienta creada por unas empresas en la que se invierte mucho dinero y que luego se quiere recobrar ese dinero vendiendo super packs a otras empresas y a los gobiernos porque eso a su vez les da dinero a esas empresas o les da poder o les da control. Eso es lo que es la IA fundamentalmente. Luego tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras, pero nace de ahí y por eso se invierte el dinero. No se va a invertir por, yo qué sé, porque la IA te permite hacer juegos online random, sino porque te permite cosas como dirigir mejor un lanzamiento de misiles, como se ve, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Si entendemos eso, vemos que la IA desaparece con esa idea que tenemos de es la superrealidad objetiva o es un dios, que eso también se dice. O sea, yo lo he visto en un vídeo donde sale una entrevista de un propagador de la IA, que obviamente no sé si él cobrará de eso o no cobrará, directa o indirectamente, o a través de prebenda o determinados privilegios, pero él ya dejaba caer no solo que la IA es inevitable, sino que la IA es muy guay, que tiene riesgos, pero por supuesto son controlables y que no nos olvidemos de que hay algunos que dicen de que es la nueva especie o que es un dios. Fijémonos, cosas valorativas o incluso completamente irracionales. Porque te dice, vamos a ver, si hay algunas personas que sostienen, y yo lo digo como alguien que yo mismo rezo todos los días, pero hay personas que sostienen que hay un dios y hay personas que sostienen que no lo hay. Entonces, ¿a qué viene vender eso de que la IA puede ser un dios? O sea, ¿y de qué dios estamos hablando? ¿Y por qué me estás comentando esto ahora? ¿Qué pretendes con eso? O sea, ¿en qué quieres convertir tú la IA? ¿Cómo quieres cegarnos a nosotros hacia la IA? ¿Y cómo quieres cegar tú la IA para que te dé a ti lo que tú quieres? Porque al final los seres humanos somos entidades que queremos cosas y hacemos cosas para conseguirlo. Así que yo diría eso de la IA no la veamos como una cosa tan enorme, sino miremosla directamente al ojo. O sea, ¿para qué está? ¿Y qué hace? ¿Y cómo nos está tratando de dirigir una determinada dirección?
para no convertirnos nosotros en una entidad desfasada que se convierte en esclavo de una máquina. Que al final no eres esclavo de una máquina, eres esclavo del que mueve la máquina. Porque al final los seres humanos vivimos donde vivimos. Por mucho que le queramos dar vuelta, somos seres relacionales. Y en los sistemas de relaciones hay gente que manda y gente que obedece. Siempre ha pasado así. La cuestión es, si queremos tener libertad, tenemos que ver cómo desarrollar esa libertad. No vender esa libertad a otra nueva narrativa, que siempre ha habido una y ahora nos quieren generar narrativas de la infalibilidad, no de la ciencia, que es lo último que teníamos, sino la infalibilidad de la inteligencia artificial. Me encanta todo lo que están compartiendo. Quiero sumar sesgos que puede tener la inteligencia artificial o los modelos. Ay, se me cortó un poco internet, entonces sí. Bueno, Sí. ya creo. Estamos escuchando ahora bien. Ahí va. Aquí en Argentina hubo mucha migración rusa por la guerra con Ucrania. Y Argentina es uno de los pocos países que recibe rusos. Así que hubo muchísima migración rusa y tuve la posibilidad de conocer muchos rusos. Y hay como un asistente virtual, así como Siri, como Alexa, que es propio ruso. Y si tú le preguntabas al asistente sobre la guerra con Ucrania, te decía pues que no había ninguna guerra. Y que eso no existía y que todo estaba bien. En esto de los sesgos lo traigo como dato de color, ¿no? Para también no caer en creer en todo. Y después me gusta mucho lo que traes, Paola, de decir, bueno, ¿a qué le tenés miedo? Y cuál es esa polaridad que generamos entre la inteligencia artificial o la humanidad. Y para mí, o por lo menos lo que quería resaltar, era esto de no caer uno o una en ese sesgo de decir justamente, lo leí en el librito, entonces es así, tengo esta información, entonces la reproduzco tal cual, y caer en ese lugar de no contextualizar, que nos pasa como humanos. A mí me pasó en una consulta con un astrólogo que me dijo, este año tu padre se va a morir. Y hace 4 años que mi padre no murió y mi padre sigue vivo y nunca más volví a una consulta con ese astrólogo porque me pareció una locura que me haya dicho eso, ¿no? Como, no, Saturno está en cuadratura, no sé qué. Es posible que fallezca tu padre este año. Nunca ocurrió. Y para mí fue muy fuerte lo que me dijo y pensar en cómo podemos hablar desde verdades absolutas o con la creencia de algo, por ahí la intuición, diría, de esa persona, y dar información que igualmente no es verídica o no es real. Y por otro lado, traer un caso personal de una consulta que a mí me tocó atender, que yo no soy especialista en astrología médica, pero atendiendo una consulta de un chico que en ese momento tendría unos 34 años, me preguntó cómo iba a ir su salud. Yo me fijé en la carta, no vi nada llamativo en casa 6, casa 12. Me parecía como dentro de todo sí que había procesos que yo identifiqué de transformación profunda por un tránsito de Plutón sobre su Sol. Y este chico a los 3 meses falleció. Yo, desde mis capacidades como astróloga, no pude en ningún momento hacer un pronóstico, y también desde un sesgo de estar atendiendo a una persona de 30 y pico de años, nunca se me hubiera ocurrido que el tránsito de Plutón sobre el Sol y haciendo un aspecto a Marte iba a llevar a que ese chico tuviera un paro cardíaco de algo oculto, indetectable, pocos meses después. Entonces, por más que yo tengo un conocimiento después hablando con otros astrólogos especialistas en astrología médica, me dijeron, sí, mira, esto acá tenés Marte, el Sol, corazón, sangre, Plutón, puede ser algo indetectable, algo oculto, pero yo nunca hubiera
pensado, y creo que tampoco si lo hubiera visto no sabría cómo decirle a una persona te vas a morir en 4 meses, porque me parece un montón, pero nunca se me hubiera ocurrido que una persona joven iba a pasar por eso en ese momento, sino que lo veía más desde una interpretación psicológica de, bueno, una transformación de la identidad o de los modos de hacer, o que por ahí podía tener una tensión, pero nunca hubiera dado un pronóstico de muerte, ¿no? Entonces, traigo esto en el sentido de que podemos tener los datos, podemos tener el acercamiento a la persona de no convertirnos nosotros en bajar una directa y entender cosas que a veces se nos pueden pasar o que no las podemos realmente ver en ese momento. Digo, para mí fue muy fuerte enterarme del fallecimiento de este chico y ahí me puse a revisitar su carta natal y a ver qué había pasado y dónde estaban esos aspectos que yo no había podido ver. Y en ese caso, sí, tenía un sesgo también, que era es una persona joven, no me voy a imaginar que esta persona va a dejar de vivir en pocos meses. Es súper interesante esto que dice Suba, porque en la práctica, justamente esto que decimos, bueno, el astrólogo contextualiza a tu situación de vida y elige. Claro, ese mismo contexto que damos y seleccionamos cierto tipo de interpretación y dejamos atrás otro, y que lo podemos ver como algo bueno, de pronto también es como que tampoco podemos pensar que siempre le vamos a acertar. O sea, yo creo que ese es el punto, que también ahí volvemos como a la humildad de decir, no controlamos todo. O sea, quizás a ver, probabilísticamente que alguien muera a esa edad es baja, ¿me entiendes? Si llegan un montón de personas con ese tránsito, con esa edad, ¿cuántas murieron? Seguramente tampoco hubiesen sido tantas, creo, porque en general la estadística no muestra que la gente muera a los 30 y tantos años. Y claro, ahí te tocó el caso que sí murió. Entonces, ahí cuando también creo que lo pensé en una de las tantas cosas que dijeron ustedes, de que también hay que ser como bien humilde con el conocimiento, porque uno puede estudiar técnicas, conocer, hacer estadística, pero creo que el conocimiento, la realidad se está creando constantemente, que uno siempre lo que conoce es lo del pasado. Asumimos que el pasado, el patrón pasado se va a seguir repitiendo al futuro. Pero la realidad siempre tiene más complejidades porque es creativa. Entonces, quizá en una buena cantidad de casos eso va a pasar, pero también hay otra en que no. Y eso tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Que es como el conocimiento de la estadística dice, bueno, la probabilidad de achuntarle es tal, pero te puedes equivocar. Y eso también hace que creo que tengamos que agachar el moño, como decimos acá, que es como agachar la cabeza y decir, bueno, no somos tampoco súper poderosos de poder asegurar, ni siquiera es la cosa de decirlo no al consultante, sino que es lo que uno mira, sin el filtro, qué es lo que uno piensa, con todo el conocimiento que tenemos, incluso así hay cosas que se nos van a ir siempre de las manos. Totalmente. Y más aún en nuestro caso nos pasa en la astrología, que como tenemos diversas perspectivas ya a nivel macro, o sea, no solo que exista la astrología védica, sino que dentro de lo occidental tenemos una parte psicológica y tenemos una tradicional, bueno, o una humanística y una tradicional, una moderna y una más antigua, y nos pasa entonces que eso genera también sus propios sesgos. O sea, alguien que solo ha visto tradicional tiene la inclinación, que no es una inclinación razonable si tú has leído mucho de tradicional, pero puedes tener la inclinación a querer hacer la predicción exacta. Cuando si tú lees atentamente te darás cuenta de que hay factores que son difíciles o imposibles de observar, como eso ya lo comentaba Ptolomeo, por el factor social, digamos, lo social puede hacerse bastante difícil
No lo digo en el sentido de que tú no puedas mirar astrología mundial, sino en el sentido de que si tú tienes una cosa súper grande, cómo encaja alguien pequeño en algo grande, se puede hacer difícil de ver. Pero bueno, dejando eso, que como hay otros tipos de astrología, de enfoque dentro de la astrología, creamos nuestros egos alrededor de lo que hemos visto. Entonces, la astrología psicológica o humanística, cuando ve un tránsito, dice, aquí va a pasar un proceso. Y lo entiende psicológicamente y entiende que esa energía propulsa que ocurran cosas. Y luego se sorprende o se maravilla en un sentido, no lo digo en un mal sentido, sino en el literal, de que luego eso correlacione con cosas como la muerte de no sé quién o que pasó no sé cuánto. Y si tú le das una vuelta a los libros astrológicos, psicológicos, pues hay poca precisión, no se busca eso. Es como, pasó esto porque era necesario para tu proceso psicológico. Ya, pero si tú estás buscando precisión de cuál va a ser el hecho concreto, necesitas otros criterios. Y eso implica enfrentarte a tu ego alrededor de utilizar esos otros criterios. Y toda la filosofía y demás que pueda haber detrás. O sea, cuando tú miras lo benéfico, lo maléfico y todo eso, te puede sonar muy mal. Y te puedes cegar alrededor de eso y decir, no es que yo no quiero creerme que porque Marte esté no sé dónde tiene que pasar no sé qué. Y eso, desde un punto de vista científico, es como, verá, o pasa o no pasa. O sea, yo puedo decir que a lo mejor es posible que si yo estoy prevenido de un Marte en cuadratura con el Sol, yo podría evitar mi propio deceso. Y a lo mejor no. Es que eso habrá que preguntárselo, pero en todo caso primero habrá que investigar qué es lo que correlaciona con fallecimiento, ya que hemos tratado antes, que Suma ha comentado, pues eso. Entonces, si observamos la carta natal de la persona, desde el punto de vista tradicional, podemos ver si el corazón está dañado o si hay poca fuerza vital. O sea, si el ascendente, Sol y Luna sobre todo están dañados, se puede decir, hay poca fuerza vital. Entonces, la persona tiende a fallecer antes. Si luego además se ve que hay un órgano dañado en concreto, pues decimos eso. Ese órgano va a ser. Luego, si nos encontramos con una revolución solar con la 8 muy movida, pues decimos riesgo de muerte. Si además decimos hay una dirección contra ese planeta que representa el órgano, entonces ya podemos precisar más. Pero claro, de nuevo, desde el punto de vista de que luego se va a hacer para investigación estadística. O sea, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, pero no dar por sentado que esa herramienta va a funcionar seguro. Porque si os habéis dado una vuelta a todo lo que es calcular la duración de la vida y tal, tarde o temprano te va a decir algo que, mira, esto es bastante general. Usamos los años mayores, los años medios, los años menores de un planeta, a juicio del astrólogo, dice de Robert Zoller. O otros te dan unas técnicas súper raras de es que cuando este indicador vaya direccionando hacia no sé dónde tal, el primer maléfico que toque tal, eso es muerte. O sea, te van diciendo un montón de técnicas, pero luego eso hay que evaluarlas estadísticamente. Porque Dios sabe si eso es real o no. Así que es como, podemos ampliar la mirada y luego cuando hemos ampliado la mirada, pues vamos a investigar y a ver qué nos dice, a ver cuál es el sentido de la técnica, que a lo mejor tiene algo de verdad, pero no era como lo pensaban antiguamente. Que a lo mejor ese hecho se podía prevenir o se puede prevenir con unas nuevas técnicas médicas, yo qué sé. O sea, la cuestión es decir, vamos a estar abiertos a probar y luego ver qué es lo que realmente puede significar estas cosas que están ahí. Son casi las 9 ya, creo que se ha hecho un incómodo silencio. No sé si alguien quiere comentar algo o planteamos... Bueno, a nivel de plan de acción realmente está lo de que cada persona pueda poner lo de su perfil astrológico, de lo que practique y también, bueno, ya tenemos para la semana que viene la exposición, si no hay ningún cambio, de Roberto Saula, de astrología y lo académico. Entonces, yo no tendría que comentar nada más con respecto a planes de acción porque tenemos todavía alguna cosa más sobre la mesa. Pero sí recuerdo, porque hay personas que es la primera vez que estáis, que nosotros pues hacemos una exposición de que alguien dice, mira, yo quiero exponer,
y eso se hace pues cada 2 semanas, un mes aproximadamente, para que tengamos tiempo, bueno, para que tenga tiempo la persona a armar como un pequeño documento, como el que ha hecho Paola, diciendo, bueno, pues voy a hablar de esto, o como ha hecho ella esta vez, un PowerPoint. O sea, tener tiempo y mientras tanto, pues cada cual pues sigue o buscando libros para seguir añadiendo a la biblioteca o trabajando en sus investigaciones o lo que quiera hacer. Pero por ahora estamos haciendo eso hasta que podamos tratar los principales puntos de los temas estos de la cuestión, del estado de la cuestión, quiero decir, y que con eso pues vayan saliendo cosas. Pero a través de ya cada una de nuestras reuniones, pues creo que si nos leemos las actas, vemos que llegamos a ciertas cosas y que eso a su vez se puede reconvertir en posiciones pues más generales. Lo que sí ocurre es que como ahora estamos, pues ahora vamos a tocar la IA, ha salido la IA, luego ahora vamos a atacar el mundo académico y seguro que Roberto Saula nos abre alguna perspectiva que no hemos considerado y luego la siguiente pues nos abrirá otras perspectivas. Desde ahí pues podremos seguir desarrollando cada una de estas cosas y cimentándolas. Así que cualquier idea que tengáis, por supuesto, tanto para exponer como para seguir desarrollando las investigaciones y tal, tanto de nuestro, digamos, discurso que todavía no está creado, como de cualquier otra cosa, pues ya sabéis que podéis decirlo, bueno, aquí ahora mismo, claro, o lo podéis hacer por el grupo también, para que eso pues vaya a la operativa de Saturno. Súper. Gracias, Cristian. Bueno, yo de la conversación que hemos tenido, que hemos hablado de varias cosas, pero luego de haber escrito el artículo y expuesto, le sumaría, hay algo que me llamó la atención a lo que hablamos de la IA, de esta cuestión de la IA como sesgo, tanto de nuestra aproximación de cómo vemos a la IA como una especie de icono del conocimiento, pero también los sesgos que tiene la IA, ¿vale? Porque también los tiene, y cómo esto también repite a nosotros. Al final, la IA repite lo que ven las páginas que escriben humanos. Entonces, si estamos diciendo que, no sé, cualquier barbaridad por las páginas web, ya sin ir tan lejos, si uno pregunta a la IA por la astrología, te dice es una pseudociencia y bla, 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 porque está lleno de páginas que hablan de que la astrología es una pseudociencia, entonces te lo va a decir, va a repetir. Entonces, me gusta también esta idea de la IA como sesgo, desde esos dos sentidos, y también le sumaría la idea de que aunque conozcamos o tengamos una biblioteca de estadísticas astrológicas, la verdad es que siempre hay algo que se nos va a ir, y yo creo que hay que aceptarlo desde ya, porque, y de hecho es algo eso que se usan en otras líneas de conocimiento, o sea, el comprender los propios límites de lo que se sabe es requisito para seguir conociendo. Si uno cree que lo sabe todo o lo puede responder todo, entonces ya ahí dejaste de conocer, dejaste de investigar, dejaste de preguntarte. A veces también, aquí divago, en ciertas posturas astrológicas que son como más rígidas, ocurre que falta eso, como quizás desde las ganas de decir yo puedo predecir tal cosa, entonces es como que se da a entender psicológicamente en la persona que no hay nada más que saber, porque yo ya puedo responder a todo esto. Justamente cuando uno siente ese vacío de no lo sé, me doy cuenta de lo que no sé, es cuando somos más abiertos a posibilidades. Creo que esto es un factor importante. Y creo, Paola, que cierra bastante bien todo lo que ha sido nuestra charla. O sea, de que al final lo de los egos es ábrete a tu propia ignorancia o a tus propios miedos o a tus propias carencias con naturalidad, y el conocimiento vendrá precisamente de ahí.
irónicamente. Sí. No sé si alguien más querría añadir alguna cosa a lo que ha comentado Paola o alguna aportación propia. No, yo estoy de acuerdo también. Siempre a lo mejor vamos a encontrarnos con una excepción o con algo nuevo y no podemos tener esa seguridad, ¿no? Aunque haya la estadística, pero siempre a lo mejor se nos va a presentar algo nuevo. Así que bueno, eso de la humildad también estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces cerramos nuestro tercer encuentro del Club de Investigación del Equipo Saturno. Seguimos construyendo cada vez un poquito más. Y así que nada, pues bueno, estaremos por el grupo. Cualquier duda, consulta, cuestión que queráis, vamos a estar ahí para escuchar y apoyar. Y por supuesto, bueno, Roberto expone la semana que viene, pero necesitaremos que alguien exponga la siguiente y la siguiente. Entonces, cualquier persona que quiera tratar el tema que le venga, pues que nos lo comente. O sea, que lo ponga en el grupo, que es lo que se le ha venido a la cabeza. Perfecto. Ahora, lo que se ha tratado ha sido, primero traté yo libre albedrío en general, como las diferentes posturas y tal que había. Luego Eve, pues trató el libre albedrío, pero añadió, digamos, perspectivas nuevas. Hoy hemos visto lo de sesgo y no hace falta que toquemos, digamos, un gran tema, ¿no? Que a lo mejor libre albedrío suena a gran tema y a lo mejor asusta un poco, sino decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero tratar? Porque pensemos que tratando una cosa que pueda parecer pequeña, si tiramos del hilo, de ahí podemos sacar cosas generales. Y, por supuesto, si queréis inspiración, si os vais al estado de la cuestión de astrología, veréis que ahí se pone un montón de puntos. Ahí hay 6 páginas de puntos. Entonces se puede coger cualquiera porque cada uno de esos puntos está un poco desarrollado. Así que se dice algunas cosas que os pueden inspirar y desde ahí os podéis montar eso, pues vuestra exposición de acuerdo a los criterios que creáis más oportunos y lo podremos tratar aquí. Así que nada, pues bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, porque ahí nos hacemos fuertes cuando estamos. Y bueno, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Consulta. no sé si Suma quería decir algo, se puede congelar. Ay, sí, perdón. Si es la próxima semana la reunión o es la próxima reunión en 15 días, porque me quedé ahí, no sé si es qué día será la próxima reunión. En este caso es casi un poco particular. Normalmente esto no es así, pero pasó de que Roberto tenía la posibilidad cuando la tenía, entonces lo tendremos la semana que viene. Luego ya cuando tengamos la de Roberto, pues plantearemos que la siguiente, si se puede, sea para 2 semanas. Pero ya depende de la persona, o sea, es como lo que pasó con Paola. Si ella necesita más tiempo, pues solo tiene que pedirlo. Lo mismo pasa con cualquier otra. Si dice, no, es que yo quiero hacer esto, pero ¿qué pasa si yo creo que lo voy a tener para 3 semanas o para un mes? Vale. Y si otra persona quiere decir, bueno, yo creo que lo puedo tener para antes, pues se puede poner esa persona antes. O sea, ponemos libertad y de que las cosas puedan ir fluyendo. Porque al final este no es tanto un espacio para ir corriendo, sino para que las personas podamos investigar y luego podemos exponer lo que hemos investigado, que se nos dé feedback y que luego eso permita construir algo más grande. Así que vamos paso a paso con calma, que Saturno prisa no tiene, eso desde luego. Genial, muchas gracias. 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 Gracias a todos. Nos Nos vemos. Chao.